El 10 de abril de 1919 fue asesinado Emiliano Zapata por el militar Guajardo bajo las órdenes del presidente Venustiano Carranza. Pero regresemos un poco hacia el pasado. Cuando llegaron los españoles a México a invadirnos, nos arrebataron las tierras, sobre todo, a los campesinos. Desde esa época estuvieron despojados de lo que más era sagrado para ellos. En la época de Porfirio Díaz, con los científicos y terratenientes, les volvieron a quitar sus tierras. En esa época, en Morelos, los más viejos nombraron Calpulelque a Emiliano Zapata como una especie de protector de sus tierras. Al ver que no pudieron hacer nada por la vía pacífica, en marzo de 1911 se levantaron en armas en contra de Porfirio Díaz. Así inició para ellos la Revolución Mexicana, a diferencia de los otros que había iniciado en el 20 de noviembre de 1910. En este caso, yo recomiendo el libro La Revolución del Sur de Francisco Pineda Gómez, mi paisano de Tasco, donde explica cómo fueron los inicios del ejército zapatista y sobre todo cómo Madero los traicionó y los mandó a exterminar a través de su ejército a pueblos enteros de Guerrero, de Puebla, de Morelos. También recomiendo que vean el Plan de Ayala de 1911, en donde lo proclaman los zapatistas a través de Otilio Montaño y nombran a Madero un traidor, efectivamente porque no les respetó su palabra y no les quiso devolver sus tierras. También les recomiendo el libro de Francisco Pineda Gómez, Ejército Libertador, que es sobre 1915, de cómo también el presidente Venustiano Carranza usó varias armas con ayuda del gobierno de Estados Unidos para exterminar a los zapatistas bajo el racismo, igual que Madero. Igualmente recomiendo el libro El zapatismo en Milpa Alta de mi amigo Manuel Garcés, que habla de cómo el ejército de Carranza, ese que tanto se habla que es muy bueno, arrasó también con pueblos de aquí de Milpa Alta de la Ciudad de México, precisamente porque como eran zapatistas, los militares, los guachos, destrozaron a los pueblos. También les recomiendo el libro Fotos del zapatismo, que se llama A 100 años, que ese fue publicado por el gobierno federal hace un par de años. Y ya finalmente les recomiendo el libro El asesinato de Zapata de Felipe Ávila, así como el libro facsimilar Ofrenda a la memoria de Zapata, que ese se publicó en la época del gobierno de Lázaro Cárdenas y eran testimonios de gente que era cercana a Zapata o que lo había conocido. Finalmente les recomiendo el libro de mi amigo Edgar Castro Zapata, bisnieto del general Emiliano Zapata, que precisamente se llama así, Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur. Igualmente un libro de investigación de gente que estuvo cerca de Emiliano Zapata y ellos se dieron cuenta cómo fue la traición de Guajardo para asesinarlo. Pero recordemos que el autor intelectual fue Venustiano Carranza. Carranza también mandaría asesinar al militar Felipe Ángeles, un militar humanista que había estado junto con Pancho Villa luchando contra Carranza también. Entonces, que quede muy claro que primero los zapatistas lucharon en contra del dictador Porfirio Díaz, después lucharon contra el traidor de Francisco I. Madero, que él a través de su ejército mandó a exterminar a pueblos enteros zapatistas, y también lucharon contra el presidente Venustiano Carranza, que igualmente a través de su ejército constitucionalista trató de exterminar a los pueblos enteros zapatistas. ¿Y por qué lo hicieron? Simplemente porque Zapata nunca traicionó a su pueblo, siempre pidió que les devolvieran las tierras, nunca pidió dinero, alguna hacienda, algún cargo, nada. Él representaba al pueblo y es que precisamente por eso lo asesinaron. Y también hubo mucho racismo de parte de las élites revolucionarias en contra de los zapatistas, que eran campesinos pobres, principalmente de Morelos, del estado de Guerrero, de Puebla, del sur de la Ciudad de México, una parte del estado de México también. Pero bueno, honramos la memoria de Emiliano Zapata y ojalá puedan leer los libros que les recomendé. Mi nombre es Sergio Lugo, muchas gracias.